¿Soy libre? Esa es una pregunta interesante, ¿no? En general, cuando le hacemos esta pregunta a las personas, ellas dicen, sí, yo soy libre porque yo hago de mi vida lo que me place, sin que tenga intervención de absolutamente de nadie. O sea que a mí me dan ganas de hacer cualquier cosa, lo hago. Por supuesto, digamos que eso, dentro de los parámetros de lo que es un principio de libertad, es así. Pero la gran pregunta que uno puede decir es, ¿pero usted es verdaderamente libre? Bueno, ¿y usted por qué me hace esa pregunta? Porque usted me está diciendo que usted puede hacer lo que quiere. Pero en realidad es cuántas de esas acciones que usted realiza no lo vuelven un esclavo de sus pensamientos, de sus emociones, de sus expresiones hacia afuera. Y eso hace que de alguna manera su ser se estrese, viva en conflicto en muchas cosas, genere violencia. Bueno, podríamos nombrar seguramente muchas cosas. Y eso, desde el punto de vista de la verdadera libertad, no pareciera. No pareciera porque nos mantiene como muy impedidos a ir hacia un proceso mucho mejor, mucho más profundo, o hacer que de alguna manera nuestra vida pueda cambiar, pueda evolucionar. ¿Y qué pasa allí en esos casos? Pues generalmente cuando hacemos lo que nos provoca, desde la óptica de la responsabilidad con la sociedad y con el planeta, en el fondo no somos realmente libres. No somos realmente libres. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente la verdadera libertad está en otros ámbitos, no en vivir dependiendo de una manera muy fuerte de la esclavitud de creencias, de estructuras dogmáticas y muy rígidas, que generalmente las enmarcamos en una mirada muy egoísta hacia el conjunto. Eso que nos muestra que no, generalmente no conocemos el verdadero valor de trabajar dentro de nosotros mismos. Y por supuesto, pues nunca se nos va a ocurrir posiblemente empezar a trabajar para realizar absolutamente todo eso que estamos diciendo, esas ataduras y esas cosas que no nos dejan volar. Claro, bajo esa medida de eso de hacer lo que yo quiero, pues ¿qué hago con el tiempo, con los días, con las circunstancias? Es que no estoy trabajándolas de una manera muy sana. Posiblemente estoy ligado a los placeres de la vida, estoy generalmente movido por los deseos, generalmente estoy atrapado en los apegos. Y claro, bajo eso no mido las consecuencias de todas mis acciones. Pero fíjense que es bien importante porque eso es como que si uno desconociera la manera de elegir, y que eso tiene mucho sentido, porque eso me va a llevar posiblemente a darme cuenta de lo que me conviene o no. No tanto a mí, sino que le conviene a la sociedad, que le conviene al conjunto. Y cómo puedo realmente comenzar a no ser sujeto de los impulsos. Y eso implica entonces todo un trabajo a nivel de nosotros mismos, un trabajo a nivel de nuestro interior. Por eso decimos, para llegar a la verdadera libertad, tendríamos que comenzar a mirarnos dentro de nosotros. Es una parte supremamente importante, que a veces olvidamos, ¿no? Y eso nos lleva a otros parámetros de vida, a otras maneras de procesar esa libertad de hacer lo que yo quiera. Porque yo ya no voy a elegir lo que yo quiera, sino que voy a comenzar a aprender a elegir con responsabilidad y con amor. Ya es distinto, ¿no? Bueno, si a mí me provocó ir a una fiesta, a aprovecharme de los demás, a emborracharme, a quedar perdido, a, como dice vulgarmente, a embarrarla y al otro día ni saber qué es lo que hice, digo, sí, eso es una manera de proceder, de una manera, sí, muy libre, pero es realmente responsable. Ni soy responsable conmigo mismo, ni soy responsable con la sociedad. Entonces, en ese momentico, ya esa mirada de responsabilidad, ¿qué hace? Que yo no elija de cualquier manera.
No, esto beneficia realmente a los demás, esto me beneficia a mí mismo, son las grandes preguntas. Y cuando me doy cuenta de que ni me beneficia a la sociedad ni me beneficia a mí, inmediatamente paro. ¿Y por qué paro? Porque yo quiero procesar esa información o ese acto o esa vivencia de otra manera. Y entonces la elijo con responsabilidad. Implica que me voy a la fiesta, pero no para volverme loco. No me alejo de la fiesta, porque no significa hacer eso. Puedo ir a la fiesta, pero elegirlo de una manera responsable. Entonces, ¿qué hago? Comparto, estoy contento, bailo con las personas que de pronto nadie las saca, etcétera. Hago muchas cosas. Eso es diferente. Entonces ya en mi cabeza empieza a, a aparecer otra forma de elegir las experiencias. Y es que de aquí en adelante voy a tratar siempre de buscar responsabilidad de mis acciones. ¿Por qué? Porque dentro de la mirada de lo espiritual es que todo acto realizado con responsabilidad y con amor puede liberar al ser y conducirlo a lo que se conoce como la verdadera felicidad. Y eso nosotros le decimos, es una forma de hacer un proceso de desenvolvimiento espiritual. Es una forma de evidenciar de que verdaderamente no somos libres, de que nos falta bastante. Bueno, bajo esa mirada, ¿qué podríamos hacer entonces? Pues comenzar a caminar como sugerencia hacia la verdadera libertad. ¿Cómo lo podemos hacer? Como lo planteábamos hace un momento, trabajando dentro de nosotros mismos. ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos hacernos libres interiormente. Y eso no es una posibilidad de uno, de dos, de tres o de seres elegidos, ¿no? Todos, absolutamente todos los seres humanos tenemos la posibilidad de elegir qué hacer con nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque tenemos el don de pensar, de reflexionar sobre lo que conviene o no, y podemos optar por lo que nos parece que es lo más adecuado. Y eso es parte de la verdadera responsabilidad. Entonces, todos tenemos una gran inteligencia. Gracias a ella podemos pensar, podemos razonar, tenemos, hay otros aspectos que desconocemos, por ejemplo, que en nuestro corazón reside la divinidad. En nuestro corazón podemos explorar una manera de amar mucho mejor y que con todas esas fuerzas podemos realmente hacer campos de trabajo que nos llevan a un proceso evolutivo. Claro, cuando yo hago ese trabajo en mí mismo, hago ese cambio en mí mismo, que lo que estoy propiciando es un mundo mejor. O sea, voy caminando hacia un mundo mejor. Y ahí aparece algo que en nuestras enseñanzas se habla mucho, que es la libertad versus la responsabilidad. Yo lo llamaría como un acercarse hacia una libertad interior. Qué dice Café en uno de sus principios? Que si bien todos los seres humanos contamos con la libertad de hacer de nuestra vida lo que nos parezca, una vez que uno asume un compromiso de cambio profundo, por ejemplo, asumo un compromiso de cambio en mi vida, esa libertad ya no está manejándose de cualquier manera, sino que esa libertad queda unida a lo que llamamos un sentido de responsabilidad. Pero alguien decía, no, pero y si yo no soy responsable, ¿cómo hago? Si todavía no tengo ese grado de responsabilidad grande, ¿qué hago? Bueno, afortunadamente la responsabilidad es algo que se va desarrollando. O sea, va creciendo en la medida en que nosotros nos dedicamos a mirar la vida de otra manera, más amorosa. Eso es ampliar la conciencia. Entonces, supónganse que en una situación X yo estoy ante un compañero de trabajo molesto por lo que me hizo. Y yo por esa libertad mal manejada, entonces estoy molesto con él, no le volví a hablar, ya no me interesa su vida ni sus cosas,
y cada vez que se me acerca le huyo. Pero un buen día me doy cuenta de que no estoy siendo responsable. En esa relación, en esa pequeña relación, no estoy siendo responsable. Entonces, ¿qué hago? Inmediatamente digo, caramba, yo no puedo seguir así. Yo tengo que acercarme o buscar acercarme a esa persona, tratar de limar las asperezas, conciliar una amistad diferente, de pronto llegar a un respeto mutuo y empiezo a actuar. ¿Qué estoy haciendo en ese momento? Empiezo a actuar con responsabilidad, con amor. Pero resulta que ese acto específico que estoy haciendo en ese momento, lo que está logrando es que mi conciencia se amplíe. ¿Por qué se amplía mi conciencia? Porque me doy cuenta de muchas cosas. De que Dios es rencoroso, de que el que me la hace me la paga, bueno, cantidad de cosas. Y yo me doy cuenta de eso, entonces mi conciencia se amplió. Quiere decir que esos aspectos que me estaban impidiendo que pudiera tener una buena relación, los pongo a un lado. Pero si yo analizo esa situación, ¿qué es lo que pasó? Que yo ya no tengo o no manejo la libertad de hacer de mi vida o de ese acto lo que me parece. ¿Por qué? Porque mi conciencia comienza a evolucionar. Y si eso se suma a uno y uno y otro y otro y otro acto, ¿qué quiere decir? Que cada vez vamos a alcanzar más responsabilidad, más responsabilidad. Conciencia que se amplía, más responsabilidad. Y todo eso se va ampliando porque afortunadamente nosotros estamos ligados a una manera nueva de vivir. O sea, estamos practicando enseñanzas diferentes para procesar las situaciones de la vida. Y fíjense que eso en el fondo nos va haciendo más libres. Y cuando yo me hago más libre y menos conflictivo con el mundo y con las cosas y con todo, por supuesto lo que estoy haciendo es penetrar en el campo de una felicidad diferente. O sea, voy caminando hacia la verdadera felicidad porque ya no me muestro, ya no me siento atormentado, ya no estoy creando conflictos, ya me duermo de pronto tranquilo, ya no estoy estresado porque cada vez que lo veía antes era era un conflicto muy grande. Entonces, ¿qué logré con todas esas situaciones? Es un proceso de cambio. Eso es caminar hacia la verdadera libertad. Estamos caminando realmente y con seguridad a ser verdaderamente libres. Bien interesante, ¿no? Que a uno le parecía imposible que pudiera mirar la vida de esa manera, ¿no? Que pudiera procesar las situaciones diferentes. ¿Cuáles son los resultados de todo ese trabajo que comenzamos a hacer en el proceso de nuestra vida que nos hace verdaderamente más libres? Pues lo que hemos dicho en primera instancia, que es un aspecto que considero muy importante, es la ampliación de la conciencia. Ante el ejemplo que acabamos de expresar, ese rencor o esa situación difícil la manejé con una mayor responsabilidad. ¿Y qué ha pasado? Que seguramente ahora somos grandes amigos. Somos grandes amigos. Pareciera que fuera difícil, pero se logró. Eso implicó entonces que en mi vida empezó a aparecer una nueva manera de proceder. Y no solamente en esa situación, en todo. Por eso Carlos dice, démosle al día un toque diferente. Entonces, ¿cómo empezamos el día? Dando gracias. Le decimos, Divina Madre, Dios mío, en quien creamos, le decimos gracias. Es gratitud, porque tengo la posibilidad de construir un mundo mejor a través de los actos que voy a realizar hoy. Ayúdame a eso, a salirme de los esquemas y poder trabajar de otra manera. O sea, nueva manera de proceder. Y estoy pensando en el beneficio personal y en el beneficio colectivo. Si uno se va habituando a eso, porque todo es un hábito, entonces los hábitos se tienen que incorporar a la vida, ¿no? ¿Qué es lo que va a aparecer en nuestro ser? Más tranquilidad, más plenitud. ¿Sí? Entonces imaginemos si eso se va sumando y se va sumando día a día y voy aprendiendo, no quiere decir que no me equivoque, ¿no? Seguramente en algunos momentos del día todavía me maneja muchas cosas y me olvido y vuelvo y caigo. Pero eso no es un motivo para decir yo no sirvo para esto.
sigo intentándolo, sigo intentándolo. Llegará un día X y que posiblemente todas esas situaciones ya no me afectan tanto, porque esto es un proceso de paciencia, de perseverancia, de no esperar resultados. Generalmente cuando nos atamos también a todas esas cosas de esperar resultados y no tenemos la paciencia y no tenemos la perseverancia, rápidamente dejamos todo al traste, dejamos todo de lado. ¿Por qué razón? Porque los cambios no son fáciles. Son sencillos, pero no son fáciles. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es comenzar a incorporar en nuestra vida autocontrol de muchas cosas. Que estoy pensando en este momento de manera negativa sobre alguna situación del mundo. No, señor, por ahí no es. Eso no es responsabilidad. Eso es un acto irresponsable. Estoy lanzando una energía negativa al medio, al ambiente, que eso lo va a recoger mucha gente. Y yo no quiero que eso pase. Entonces, como me estoy sumando al cambio, lo paro y lo pongo en otro ámbito de responsabilidad. Quiere decir que comenzamos a desbloquear esa historia personal que tiene muchos limitantes y la vamos a tener, quizás hasta la muerte, pero cada día se van a poder autocontrolar, muchas de ellas. Aprendemos. Entonces la vida en el campo espiritual es una vida de aprendizaje. O sea, enseñanza, aprendizaje. Si yo eso que aprendí lo incorporo a la vida, lo vuelvo operativo, aprendo y creo nuevos hábitos. Creo nuevas miradas ante muchas cosas. Por ejemplo, miradas diferentes ante las emociones que antes me manejaban de cualquier manera, de pronto ahora ya no tanto, ya me doy cuenta que es lo que me estamos manejando en este momentico, ¿sí? La rabia, el miedo, la ira, la decepción, tantas cosas. Los pensamientos que muchas veces ni nos damos cuenta de qué manera estamos pensando. Ya me doy cuenta ahora qué es lo que estoy pensando en este momento específico y ante una determinada situación. Entonces, si todo eso lo aprendemos a visualizar de otra manera, ¿qué es lo que vamos a hacer? A aprender a dirigir las respuestas, a aprender a dirigir las acciones a campos diferentes, que nosotros los llamamos campos de amor común. Nosotros hablamos del bien común, o sea que todo lo que hagamos, lo hagámoslo por el bien común. Imagínense lo que se va incorporando a nuestra vida. Con todos estos nuevos actos en donde nos sentimos diferentes, más plenos, más conectados con las energías universales, nos sentimos más conectados con todo, aún con la naturaleza que de pronto ni siquiera antes la percibíamos muy claramente, empieza a aparecer una coherencia. Lo que yo anhelo ya, lo que yo anhelo hoy, yo anhelo quedarme aquí, esto es diferente. Antes vivía lleno de problemas. Hoy en día los tengo, pero sé manejarlos. Y entonces, ¿qué anhelo? Pues no, pues lo que anhelo es lo que estoy apareciendo, lo que me está apareciendo en la vida en este momentico. Pues, ¿quién no se sentiría mejor si logra observar que su vida realmente está cambiando? Y no solamente su vida, se da cuenta que los que lo rodean también empiezan a cambiar. Porque el problema no era del otro, el problema de pronto era mío. Haz que este no me ama. Claro, porque yo le estoy poniendo condiciones a él, estoy condicionando a esa persona para que me ame. No es cómo la amo yo para que esa persona sea feliz. Entonces, cuando le devuelvo mi mirada amorosa, esa persona se da cuenta de que ya no la estoy condicionando. ¿Y qué pasa? También empieza a cambiar. Aquí hemos dado a veces algunos ejemplos muy interesantes alrededor de todo eso. Yo recordaba, o recuerdo más bien en este momento, una frase famosa escrita en el oráculo de Delfos, en Grecia, creo que fue, sí. Que era un lugar en el cual iban a consultar a los dioses, mucha gente. Y que seguramente yo diría que si lo iban a consultar es porque allí había una frase muy famosa que dice, o que decía y que todavía se dice, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Y esa frasecita sí que tiene que ver con la posibilidad de llegar a ser libres. Esa frasecita es supremamente importante.
Esa frase lo que expresa desde mi punto de vista es que podemos encontrar libertad interior al adentrarnos en el conocimiento de nosotros mismos. Pero ¿cómo lo hago? Con las herramientas que nos brinda el camino espiritual. Cualquier camino. CAF tiene una manera, nos brinda unas herramientas, las podemos aprovechar, las podemos utilizar. Está en nuestro ver, por plena libertad, por supuesto. No es una cuestión que tenga que ser obligada, es una elección. El libre albedrío de cada ser humano va a poder ser utilizado para definir qué puede hacer, cómo puedo yo aprender. Porque cada ser humano tiene la posibilidad de dar a su vida un significado y un sentido. Pero fíjense que la verdadera libertad, ser libre realmente, que se puede conquistar con un trabajo a nivel interior, que no es otra cosa que un desenvolvimiento de posibilidades espirituales, podemos al final hallar la plenitud, podemos experimentar la belleza de todo lo que nos rodea, que podemos alcanzar cosas maravillosas, cosas que no podíamos imaginar que pudieran existir. Pero hay que trabajar, hay que tener herramientas y ponerlas a funcionar, porque la teoría es muy bonita, pero si yo no cuento con una autodisciplina, un método, en donde ese método me ubica en el deseo del amor colectivo y donde en ese método puedan aparecer estrategias que me lleven a una revisión permanente de mis ideas, de mis creencias, de mis dogmatismos, de mis limitantes, todas esas cosas, es bastante difícil. Aquí tenemos una posibilidad. Entonces, emprendemos o emprendamos, va bien, el camino hacia la libertad interior. Hagamos un buen uso de ese libre albedrío. Esa es la capacidad que todos tenemos de poder elegir qué hacer con nuestra vida. Y eso lo hacemos por amor. Porque queremos ampliar nuestra conciencia, porque queremos fortalecer el amor hacia nosotros y porque queremos fortalecer el amor hacia los demás seres, incluyendo, lógicamente, al planeta, ¿no?